lo que vamos a tratar ahora es el tema tan tratado en estos últimos días, que tan es polémico. Tan polémico y de tantas voces cruzadas, porque convengamos que estamos en un contexto de elecciones, lo cual hace que este tema, sobre todo para los argentinos, digo, yo no sé hasta qué punto la Argentina no es no es un país que está dolarizado, digo, todo se piensa en función, digamos, del dólar. Tal cual. Creo que eso es algo que nos han dejado los 90 y que todavía los argentinos no hemos podido sacar. Bueno, las fluctuaciones que ha sufrido el dólar últimamente, sí, teniendo en cuenta esto que les digo, tiempos de elecciones. Y para eso nosotros tenemos un invitado hoy, sí, que es el coordinador de la carrera de Economía dentro de la Universidad de Tierra del Fuego, el economista Juan Ignacio García, que nos va a ayudar a comprender un poquito más el panorama. Juani. Hola. Hola, Juani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Connie? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien acá. Queríamos que nos des una mano para desenrollar un poquito todo este problema o tratar de analizarlo desde otro lugar y no tanto de hablemos sin saber, sino que acudamos a un técnico y, bueno, acá tenemos a Juani García. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, a ver, me parece, no sé cuánto tiempo vamos a tener como... Usted y charle de última, nomás. si ven que me voy por las ramas, me cortás o nos vamos frenando Dale. cuando te parezca. Dale. A mí lo que me parece que primero está bueno es tratar de entender cómo en el modelo económico actual se determina el valor del dólar. Mi propuesta por ahí, para explicar un poco el impacto que puede tener el valor del dólar en la economía en general, es arrancar por ver cómo bajo este modelo económico se determina finalmente el valor del dólar y después analizar un poquito cómo las fluctuaciones y los distintos valores que puede ir tomando van a impactar en la economía argentina y eventualmente, si les parece, en Tierra del Fuego. Perfecto. Bueno, para empezar a hablar de lo primero, que es cómo se determina el precio del dólar en la economía, en principio ahí tenemos que remitirnos a un concepto que es el de la balanza de pagos, que nos muestra los distintos conceptos a partir de los cuales entran dólares a la economía y salen dólares de la economía. El valor del dólar se va a fijar en el mercado de cambios, digamos, a partir de la demanda y de la oferta de dólares, donde un actor central es el Banco Central y la política que lleve adelante en relación al tipo de cambio. Bueno, estos factores que permiten el ingreso y salida de dólares pueden tener que ver con la economía real. Básicamente, nosotros demandamos o necesitamos dólares para poder importar bienes y generamos dólares a través de las exportaciones, ¿no? Entonces, en principio, movimientos en las importaciones y exportaciones podrían generar variaciones en el tipo de cambio. Hoy en la Argentina lo que está sucediendo es que, por algunas razones, básicamente por el déficit fiscal muy fuerte que en este momento tiene la Argentina y por decisiones que ha tomado el gobierno nacional en relación a la inflación, a cómo atacar el proceso inflacionario, empieza a jugar un peso mucho mayor en la determinación o en los flujos de dólares que entran y salen de la economía argentina, la cuenta capital y financiera, que básicamente nos muestra el ingreso de dólares generado a partir del endeudamiento de la economía, de inversiones que se generan en la economía, etcétera, o la salida de dólares que se genera a partir de que devolvemos deuda que nos habían prestado, o bueno, distintos componentes, pero básicamente los más importantes tienen que ver, en este momento, sobre todo de la economía argentina, con el endeudamiento. Entonces, ahí hay una cuestión importante en cómo se determina el valor del dólar que está asociada al fuerte ingreso de dólares que ha vivido la economía argentina en el último año y medio como consecuencia del endeudamiento del país para poder enfrentar el déficit fiscal. ¿Ok? Hasta ahí, ok. Perfecto. Bueno, eso lo que está promoviendo de alguna manera es una apreciación cambiaria. Si bien hoy tenemos un dólar que se disparó un poquito, que tocó los 18 pesos, si uno ve la evolución del dólar de los últimos años y ve lo que ha sido el proceso inflacionario, nos encontramos con que el valor del dólar es más bajo de lo que uno esperaría para acompañar al proceso inflacionario sin perder competitividad. ¿Okay? Ese era un punto que también me gustaría de que por ahí se lo aclares a la audiencia, el tema de la competitividad, cómo se asocia con el dólar. Digo,
Bueno, no sé, okay. Mi vieja está escuchando el programa y seguramente no tiene idea de cómo se relaciona directamente, ¿sí? Esto del dólar con la competitividad, que también está asociado directamente digamos, al perfil productivo de nuestro país, particularmente, y de este gobierno que es... Y justamente para que la audiencia y el público en general pueda entender también qué es cuando hablamos de competitividad. Bueno, la competitividad básicamente tiene que ver con la capacidad que tiene la economía argentina para poder competir con el resto del mundo. La competencia se va a dar en las pretensiones de venderle productos al resto del mundo y lograr esa pretensión, y después, sobre todo un entramado productivo, fundamentalmente pyme, pero también grandes empresas, que tienen que competir contra la importación. ¿Ok? Sí. Entonces, la competitividad tiene que ver con la capacidad que tiene nuestra economía de competirle a estos países, al resto del mundo, la posibilidad de, si se quiere, imponer la producción nacional frente a las importaciones y la posibilidad de venderle productos nacionales al resto del mundo. Hay que tener en cuenta qué productos queremos vender también, ¿no? Bueno, con eso hablo del modelo que tenemos. Bueno, pero para hablarlo como en términos muy generales, si se quiere, un tipo de cambio, un valor del dólar más bajito, hace que sea mucho más difícil competir contra el resto del mundo. O sea, la economía pierde competitividad si el dólar tiene un valor bajo, y la economía gana competitividad si el valor del dólar es alto. Eso como en términos, si se quiere, muy generales. Obviamente, no todos los sectores económicos tienen la misma capacidad de aprovechar esta situación. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos variaciones en el tipo de cambio, como la que está sucediendo ahora, que viniendo de un escenario de tipo de cambio bajo, de repente el dólar salta, eso no le permite a un empresario arrancar todo un proceso de conquista de nuevos mercados, porque es algo muy circunstancial. Exacto. El que gana con esta situación es el que ya está exportando, que básicamente hoy en la Argentina son fundamentalmente la economía asociada al sector agrícola. Entonces, hoy la economía asociada al sector agrícola va a obtener una renta extraordinaria por sus exportaciones, sin que esto signifique una modificación sustancial del tipo de productos que le podemos vender al resto del mundo. Porque para poder cambiar eso, mirando solamente el tipo de cambio, la verdad que el tema de competitividad abarca muchísimas cuestiones, pero si nos circunscribimos solo al tipo de cambio, deberíamos pensar en un modelo de tipo de cambio elevado o de tipo de cambio competitivo. Hoy la Argentina, por las razones que explicaba antes, que tiene que ver fundamentalmente el fuerte endeudamiento y un tema que no llegué a mencionar, que tiene que ver con las LEVAX, la política del Banco Central para combatir la inflación, básicamente sube la tasa de interés local, promueve lo que se llama comúnmente bicicleta financiera, entran muchos dólares especulativos y eso también hace bajar el precio del dólar. Entonces, por estos dos mecanismos, el precio del dólar en este modelo está bajo y probablemente siga estando bajo en los próximos meses, años, diría yo. ¿Vos crees además de que esto va a seguir, digo, no se va a detener a los 18? Yo creo de que va a... Mirá, no, yo lo que creo es que hoy hubo un aumento del tipo de cambio que simplemente está corrigiendo una parte de el atraso cambiario. La moneda argentina o el valor del dólar es relativamente bajo. Es bajo no para el sueldo de la gente, es bajo para la inflación que vivió la Argentina en los últimos años. Claro. Entonces, si uno ve la evolución de los precios y pretendés mantener el mismo nivel de competitividad que tenía, no sé, supongamos en el 2010, el dólar debería haber acompañado más o menos esa evolución de precios. El dólar no lo acompañó y el último año y medio mucho menos. ¿Por qué? De nuevo insisto, porque han entrado muchos dólares por endeudamiento y por especulación. Entonces, entran dólares por endeudamiento y especulación y el dólar se mantiene bajo. De repente hay inestabilidad política o de algún tipo, política externa como la de Brasil o política interna como el proceso eleccionario, y eso hace que circunstancialmente el dólar se dispare. Es lo que estamos viendo hoy. Que creo que también eso que estás mencionando es interesante porque digo hay que tener en cuenta el contexto internacional, ¿no? Lo que fue el Brexit, lo que fue, digamos, la asunción de Donald Trump y un montón de otras cuestiones que además acompañaron este proceso interno, ¿no? Exactamente. Todo eso de alguna manera le fue agregando inestabilidad al sistema y cada vez que el sistema tiene inestabilidad la gente corre al dólar.
entonces vuelve a subir un poco el precio del dólar. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vemos, si se quiere, en este transcurrir del año, es que el dólar a 18 pesos está a un valor real muy parecido al que tenía a principio de año. Con lo cual, claro, es difícil hablar de que una fuerte devaluación. En realidad hay una corrección de un tipo de cambio que está de por sí atrasado. Que era un ítem pendiente, digamos, desde finales del gobierno anterior, ¿sí? Nada más que una cuestión electoral, dijo, no, esperemos, esto se dilata un tiempo, y bueno, le tenía que tocar a alguien. Bueno, exactamente. Lo que hoy yo te diría agrega el modelo actual es esta cuestión de endeudamiento fuerte y intención de atacar la inflación a través de políticas ortodoxas, que ambos cuestiones alimentan el atraso cambiario. Y la inestabilidad política genera la fuga, que va en el otro sentido, pero que tiene un componente especulativo muy fuerte y que básicamente genera ahora esta pequeña corrección en el tipo de cambio, que no sirve a las economías regionales para proyectarse a futuro, porque si a futuro seguimos endeudándonos, sigue entrando dólares por ese mecanismo y el dólar sigue bajo, la economía regional no va a volver a ser competitiva. Ahí queríamos ir un poquito, claro, Juan, y bajarlo un poquito a la situación particular, hablando de economías regionales, de la situación particular de Tierra del Fuego, ¿no? Bueno, Tierra del Fuego ahora es otro escenario que tiene sus particularidades. A mí esto me lo enseñó en algún momento en la función pública, hablando con un empresario, yo con mis argumentos de manual de macroeconomía, planteándole lo que haría falta es una devaluación que nos vuelva a dar competitividad para ganarle mercado a la importación, pensaba yo, ¿no? Desde la producción local de Tierra del Fuego. Y el tipo me miró medio raro como diciendo, este chico, la verdad que leyó muchos manuales, pero no está entendiendo lo que pasa en Tierra del Fuego, y realmente yo en ese momento no lo estaba entendiendo. Acá la producción depende fuertemente del consumo nacional. Eso lo tenemos todos claro, digamos. Exacto. Nosotros producimos para venderle únicamente al continente. Exactamente. Entonces, hay un elemento acá muy fuerte que tiene que ver con qué le está pasando al consumo y a la demanda interna. Entonces, si nosotros enfrentamos una fuerte devaluación, lo que ocurre habitualmente es que después de esa devaluación viene inflación, viene pérdida de poder adquisitivo del salario. Exacto. Y la gente compra menos. Claro. Los productos electrónicos, que tienen un componente muy importante de insumos importados, no les queda otra que subir el precio si hay una fuerte devaluación, porque le subieron los costos del insumo importado. Con lo cual, vos subiste el precio de la electrónica o de las textiles, porque te subieron los costos, y por otro lado, el tipo en Buenos Aires que te tiene que comprar, ve que su salario le alcanza para menos que antes, entonces no compra televisores. Con lo cual, estas devaluaciones, cuando traen aparejado una inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿no? Lo aclaro porque no siempre una devaluación genera esa pérdida de poder adquisitivo. En el escenario económico actual es probable que sí lo genere. Sí, definitivamente. Eso hace que al final nosotros tengamos menos mercado. Entonces, por un lado, puedo competir mejor contra la importación, suponemos, por esa devaluación. Aunque eso se relativiza con esta cuestión que les decía de los insumos importados. Pero por otro lado, se me achicó fuertemente el mercado. Entonces, la verdad que ahora por ahí le gana un poco la participación al importado, pero de una torta que es mucho más chica, porque el consumo se cayó como consecuencia de la devaluación. Y acá viene, digamos, no sé si la pregunta o el comentario, pero seguramente es a lo que sigue tu charla, Juani, es el rol del Estado en esto, digo, teniendo en cuenta, digamos, el perfil de este gobierno nacional, ¿no? Sí. Para que comentes un poco eso, digo, porque el Estado tiene su rol también en esto. Sí, mira, acá hay varios temas que abordamos donde uno debería pensar qué está haciendo el Estado y qué debería hacer. Pero el central, te diría, justamente tiene que ver con el rol del Banco Central, que es la autoridad monetaria del país. Exacto. Y es la que debe intervenir en el mercado de cambios con objetivos de política económica que no necesariamente se tienen que restringir al control de la inflación, que es lo que hace hoy el Banco Central, sino que deberían ser mucho más amplios. Hoy lo que tenemos es un Banco Central que ha decidido no intervenir o intervenir muy poco en el mercado de cambios, porque básicamente desde una concepción liberal eso es mejor, porque la economía se va a ajustar
digamos, es bastante complejo explicar todos los mecanismos, pero se supone, bajo un esquema de pensamiento liberal, que la no intervención del Banco Central va a permitir que el tipo de cambio vaya a su valor de equilibrio y que la economía funcione como corresponde y que los distintos desajustes se ajusten. La verdad que cuando tenemos una economía como la nuestra, en un momento donde el componente especulativo es tan importante en la determinación del precio del dólar, y vaya que lo es fundamental que la autoridad estatal, que es el Banco Central, intervenga para desincentivar o desalentar los movimientos especulativos. Porque si no, el tipo de cambio lo determina la timba, en lugar de definirlo el horizonte de desarrollo que nosotros pretendemos. Tal cual. ¿Ok? Entonces, cada vez que escuchamos o leemos en los diarios de manera recurrente bicicleta financiera, es porque algo se está haciendo mal en la economía y los incentivos se están reorientando a la especulación. En vez de generar ganancias con la producción, generamos ganancias con la especulación. Eso es lo que hoy estamos viendo de alguna manera como movimientos bruscos en el tipo de cambio, porque hoy tenemos una economía que está fuertemente orientada a hacer negocios con la timba en lugar de hacer negocios productivos, básicamente. Y el Banco Central, lamentablemente, ahí está jugando un rol, desde mi punto de vista, mucho más pasivo del que debería estar jugando, donde debería intervenir para hacerle perder, si se quiere, a los que apuestan a distintas cuestiones en relación al precio del dólar o el valor del peso, digamos, ¿no? En ese sentido es muy importante el rol del Banco Central y hoy no lo está ejerciendo. Hablando de timba y de especulación, ¿cuál sería su pronóstico, licenciado, para los tiempitos que vienen? A corto plazo, porque esto mucho más... Claro, a mí me llama mucho la atención, sumando a lo que te preguntó Connie, sobre esto de que la Casa Rosada está minimizando que la escalada del dólar está teniendo impacto sobre los precios, por ejemplo, del supermercado, y que además tienen proyectado un crecimiento en base a esto. Sí, bueno, ahí hay un punto clave, Marilén. En realidad, justamente, un aumento del precio del dólar que no se traslada a precio es hasta positivo en la economía porque te permite ganar competitividad. Claro. Lamentablemente, en la economía argentina, en general, todos los aumentos en el valor del dólar se suelen trasladar de manera casi automática a los precios. En un contexto de economía que no termina de crecer, el traslado puede ser menor, pero porque justamente el contexto económico de recesión no permite a los empresarios fijar un precio como el que esperan obtener, digamos. Pero mi pronóstico, la verdad que no es bueno en varios sentidos. Creo que el aumento del dólar brusco va a impactar en la inflación y que eso va a, de alguna manera, hacer insistir al gobierno en las políticas de aumento de tasa de interés que alimentan la timba financiera. Tal cual. Y seguimos profundizando, me parece a mí, un modelo que no nos está dando resultados. Entonces, más allá de cuánto se traslade a precios, que por ahí es difícil saberlo, yo creo que algo se va a trasladar y que eso lamentablemente va a ser perjudicial para el poder de consumo, si se quiere, que es otra de las variables importantes para el crecimiento económico. Pero lo más complejo del asunto es esto de seguir profundizando el modelo de la timba a partir de los aumentos de tasa de interés que ya está anunciando el Banco Central para contener el incremento del precio del dólar. Esto hasta las elecciones. Estaba por preguntarte eso, digo, quizás es una buena elección para decirlo al gobierno, viste que tiene una capacidad de cambio brusco, digamos, en función de los resultados a veces que tiran los números o las encuestas, es ver qué pensás vos respecto, a este contexto, digamos, un momento electoral y demás, cómo va a incidir en las urnas, ¿no? Bueno, el aumento del dólar a la sociedad en general no le cae bien, porque todo el mundo lo asimila al aumento de precios que va a venir detrás. Sí. La gran mayoría no puede hoy, lamentablemente, salir a aprovechar el aumento del dólar con sus ahorros en dólares, etcétera. Así que la verdad que lo que va a ver la mayoría de la gente es que su poder adquisitivo nuevamente se va a resentir. Y bueno, lamentablemente, si esto se hubiera dado de manera progresiva, tal vez hoy estaríamos exactamente en el mismo valor del dólar, pero sin estos efectos por ahí más perjudiciales, ¿no? Para eso debería haber intervenido el Banco Central. Yo creo que
como la gente interpreta el aumento del dólar brusco generando la incertidumbre, el Banco Central y el gobierno probablemente tomen una actitud un poco más activa, simplemente con esta mirada electoralista, no porque crean que tienen que tener una posición más activa, sino porque en este contexto de, digamos, de elecciones próximas, no van a querer que se le escape el dólar o mostrar debilidad en la política de manejo del tipo de cambio, y tal vez por eso haya como una mayor intervención. El problema es que la mayor intervención tiene costos, ¿no? Es endeudarse, son más emisiones de LEVAX, son aumentos de tasa de interés que hacen que no repunte la inversión. Insisto, es un modelo que espero que abandonemos pronto, que es el que alimenta esta especulación financiera, digamos. Bueno, Juani, muchísimas gracias por tu participación y nada, vamos a estar seguramente contando con tu participación de manera más asidua en el programa, ¿te parece? Sí, me parece, cuando quieran. Espero que se haya entendido, porque a veces estos temas tienen como un costado muy técnico y cuesta por ahí bajarlos a lo terrenal, pero bueno, cualquier cosa me van diciendo y vamos ajustando para que las explicaciones puedan ser entendidas por la mayoría. Dale, cualquier cosa te volvemos a llamar. Por mi vieja, por ejemplo. Porque mi vieja seguro que entendió, Connie, no sé por qué hablas así de tu mamá, seguro que tu mamá entendió. Dale, bueno, Juani, te mando un beso. Mi vieja me espera en mi casa, hoy me mata. Bueno, te mando un beso grande para vos. Un abrazo, Juani. Y nos estamos hablando.